A ver, ¿cuáles fueron las fortalezas de todos? ¿En qué se consideran fuertes? En paciencia, en el gym. Muy bien. Sí, se vale. ¿En qué más? Espiritual. Espiritualmente. Dolor. En el dolor. Ok. Sí, muy bien. ¿Qué más? Lealtad. En la lealtad. Es un cuerpo. En su cuerpo. Ok. ¿Qué más? En afecto. Muy bien. ¿En qué? ¿En la fe? Ok. Muy bien. Como ya vimos, hay quienes se pueden considerar fuertes en su carácter, ¿no? O a lo mejor ustedes no se consideran fuertes en su carácter, pero su familia sí, ¿verdad? Que tienes un carácter muy fuerte, ¿no? Entonces, aunque hay cosas que tú no consideras, pues sí, hay quienes son fuertes en las vencidas, ¿verdad? Ahí en el brazo sí son fuertes. Hay quienes tienen sentimientos muy fuertes, ¿no? Alguien les habla bonito y ya lo aman, ¿no? Hay alguien que los trata bonito y entonces ya sus emociones se aceleran y entonces se vuelve algo muy fuerte de controlar, muy difícil de controlar, pero también, como algunos decían, hay fortaleza física, ¿verdad? Hay quienes son muy fuertes levantando peso, resistiendo, muchas cosas que demuestran nuestra fortaleza, pero todos aquellos que son más fuertes que alguien van a tener que trabajar o esforzarse más que otros en aquellas cosas que son fuertes. Es decir, si tú eres el más fuerte del gimnasio, pues vas a tener que esforzarte más que todos los otros para seguir siendo el más fuerte del gimnasio, ¿no? Si tú eres el más fuerte emocionalmente de tu casa, pues probablemente vas a tener que trabajar más que todos los demás, porque a los otros a lo mejor pasa algo y ya, se tiran, lloran, se deprimen y tú vas a tener que ser la cara de la familia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si tú eres el más fuerte, te toca trabajar más? ¿Por qué tienes que esforzarte más que otros? Simplemente porque tienes la fuerza para poder hacerlo. Entonces, si tú tienes que trabajar más y esforzarte más que otros, es simplemente porque tienes la fuerza para hacerlo. En alguno de mis trabajos, que era una agencia, pero realmente era una casa y era como todo, no un edificio, sino era más como hogareño el ambiente. Normalmente quien hacía las compras para la oficina, pues era la esposa del dueño, ¿no? Entonces iba en su camioneta, compraba lo que necesitábamos para la oficina, café, papel, hojas, todo, ¿no? Lo que se requería. Entonces de vez en cuando llegaba, se estacionaba afuera y solo entraba y decía, necesito unos hombres fuertes que me ayuden a bajar algunas cosas, ¿no? Pues ahí va toda la oficina, ¿no? Porque hombres fuertes, pues todos. Entonces ahí vamos todos y vamos. ¿Por qué? Porque si te quedabas por puro ego, ibas a ayudar. Así te trajeras una cajita de post-its, de plumas, de lo que sea. Pero por puro ego no te quedabas porque decías, no, pues si yo me quedo, voy a ser de los débiles que se quedaron, ¿no? Entonces ibas y ahí le ayudabas a bajar todo. Pero también a lo largo de mi vida me he cambiado de casas muchísimas veces, ¿no? Gracias a Dios ya los últimos años ya encontramos una estabilidad y nos quedamos en una misma muchos años, ¿no? Pero durante mi niñez era, yo creo que cada año que nos cambiábamos de casa o pasaba muy poco tiempo, pero me acuerdo que nos cambiábamos un montón. Tanto que yo me volví un mudancero experto, ¿no? O sea, yo era ya profesional para mudarme de casa y en cada mudanza a veces teníamos ayuda y a veces no teníamos ayuda, pero siempre, 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 cuando alguien te ofrecía ayuda, preferías tener la ayuda de alguien fuerte que de alguien que no, de otros 20 que no estuvieran fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque honestamente uno prefería ayuda para cargar el refri, para cargar la estufa, para cargar la sala, a tener 20 personas que te ayudaran a cargar un topper, ¿no? Una sábana. O sea, esas cosas como que uno decía, eso no me molesta hacerlo a mí, ¿no? Pero sí necesito ayuda para las cosas grandes. Entonces, en mi experiencia como mudancero,
pues siempre preferimos una persona fuerte que te ayudara con las cargas pesadas a 20 personas, pues no tan fuertes, que te ayudaran con las cargas ligeras. Entonces, si alguno se ha cambiado de casa, quizás está de acuerdo conmigo. O cuántos dicen, no, yo sí prefiero 20 que me ayuden con lo pequeño, ¿no? La verdad es que, pues quizá no. Quizá alguno diga sí, pero estos ejemplos son de fuerza física, pero muchas veces en nuestra vida diaria es más importante y aún necesario tener a alguien con fortaleza emocional y espiritual a quien acudir que tener a alguien musculoso cercano, ¿no? Porque los músculos pues te sirven en el aspecto físico, pero no te sirven en otra cosa emocional o espiritual. Entonces, ser fuertes es algo que no significa imponerte sobre los demás. Es decir, como yo soy el más fuerte, yo mando. Sino que esa fortaleza tendría que ser usada para ayudar a quien más lo necesite. Y vamos a leer el primer versículo, que es Romanos 15, versículos 1 y 2. La versión es Dios habla hoy. Dice, los que somos fuertes en la fe, debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para la edificación mutua. Entonces, en solo 2 versículos hay un llamado simple, pero desafiante. Y es poner a nuestro prójimo primero. Poner las necesidades de otra persona antes que las tuyas. Porque a diferencia del mundo, el mundo te dice, vive para ti, disfruta lo tuyo, vive al máximo, haz lo que te haga feliz, aprovecha, ¿no? Pero el evangelio es todo lo opuesto a ese pensamiento. El evangelio te está diciendo, cárgalo a él, ¿no? Edifica a esa persona, da tu fuerza a aquel que no lo tiene. Por eso el llamado para los fuertes no es dominar, no es ser la autoridad en un lugar, sino soportar, edificar y amar a los débiles. Entonces, muy seguido a los cristianos nos resulta muy fácil destruirnos el uno al otro en lugar de fortalecernos mutuamente. Por eso Pablo en este versículo habla muy claro y dice, ¿te crees mejor? ¿Te crees más maduro? ¿Te crees más fuerte? Pues muéstralo, ¿no? Da el ejemplo. No solo basta decir que amas a Dios y a tu hermano, sino demuéstralo con tus actos, con tus obras. Y a veces, espero no ser el único, que lidiamos con gente difícil. Lidiamos con gente, yo la llamo demandante, ¿verdad? Gente que siempre necesita de ti, ¿no? En el sentido a lo mejor emocional, en el sentido espiritual, en el sentido económico. Todos tenemos una persona cercana que puede ser una persona demandante, ¿sí o no? ¿O soy el único que tiene esas personas cerca? Y esa gente muchas veces te puede llegar a sacar de tus casillas, ¿no? Es como decir, otra vez tú, ¿no? O sea, ahí vienes otra vez, te estresas. No volteé a ver a nadie, no se sientan. No sé, bueno, a ver, otra vez. Pero muchas veces hay personas o gente que te estresa, gente que siempre tiene problemas, gente que más que vivir, parece que sobreviven, ¿verdad? O sea, gente que dices, ¿cómo han llegado a esta edad, a este punto, si siempre tienen problemas, siempre tienen situaciones, siempre están tristes, ¿no? ¿Cómo estás? Estamos, ¿no? O sea, eh, o muchas cosas que podemos decir, pero esas personas, como yo ya decía, son demandantes porque requieren todo de ti, ¿no? O sea, no solamente es como, ay, bueno, ánimo, échale ganas, ¿no? O sea, sino que va a seguir ahí contigo y va a recurrir a ti siempre que pueda.
Por eso es que con esas personas es muy fácil mantener distancia, ¿verdad? Es muy fácil decir, ay no, mejor ni le escribo, ni le reacciono a una foto de Facebook, apago mi última conexión y todo para que no vea que me conecté y me escriba y, ay, oye, ¿cómo estás? Y lo que sea, ¿no? Sino, este versículo nos muestra y nos enseña que distanciarnos es todo lo contrario a lo que Dios espera que hagamos, ¿no? O sea, aunque tengamos y estemos rodeados de personas demandantes, nunca es una opción pintar la raya, ¿verdad? Nunca es una opción mantener distancia. Porque si nosotros somos fuertes en aquellas cosas en que otros son débiles, es para que podamos hacer sus debilidades nuestras. Y eso es el desafío y el reto y el todo de solo 2 versículos que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos se consideraron fuertes al inicio? ¿No? Ahora, si ustedes se consideran fuertes, pues tienes una responsabilidad ante los otros. Y me encanta cómo lo dice aquí, porque dice, debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes. Entonces, si estás rodeado de personas demandantes que son débiles emocionalmente, haz esas debilidades tuyas. Haz esas debilidades como decir, bueno, si esta persona, su debilidad es emocional, porque no entiende su identidad, sus valores, muchas cosas, es mi responsabilidad que esa persona conozca su valor, entienda su valor, su importancia, su identidad, para que esa persona se fortalezca y entonces deje de venir a mí, ¿no? Pero no lo hacemos para que ya no me busquen, ¿no? Pues no, ya no me molestes, sino pues que te molesten con otra cosa, pero ya no con la misma. Entonces, si nosotros somos fuertes, es gracias a Dios, no por nosotros mismos, no porque nosotros hayamos entrenado las emociones, los sentimientos, sino porque Dios te ha capacitado en eso. Y si tú te consideras fuerte en comparación a alguien, debes usar esa fuerza para servirlo, en lugar de utilizar esa fuerza para darte gusto o sentirte especial. Entonces, ¿cómo podemos usar o poner nuestra fuerza al servicio de otros? El primer punto es niégate a ti mismo. Y lo leemos en el mismo versículo que dice, no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. ¿Qué nos agrada? Pues no, que no nos molesten con problemas, ¿verdad? Esa es la realidad. Lo que a mí me agrada no es escuchar problemas de otras personas, ¿no? Porque a lo mejor ya tengo problemas, porque a lo mejor ya sufro mis propios problemas, porque a lo mejor estoy peor que esa persona en ese momento. Entonces, aunque yo me pueda sentir así o pueda estar así, no es lo que yo quiero, no es lo que me gusta, no es lo más fácil, porque el mundo nos enseña a vivir para nuestra propia comodidad y satisfacción, pero el cristianismo te llama a vivir para edificar a otras personas. Entonces no se trata de qué tan bien estás tú, sino qué tan bien están los que te rodean. Por eso la madurez espiritual no se mide por cuánto conocimiento tenemos, no se mide por cuántos años de cristianismo tenemos o cuántos títulos, diplomados, certificados, talleres, ¿cómo se llama? Institutos y cosas has tenido, sino se demuestra por cuánto sirves a otros con amor, con dignidad, con excelencia. Y Jesús es el máximo ejemplo de alguien que no se agradó a sí mismo, sino que puso a los demás en primero. Porque en estos versículos que Pablo nos enseña, nos dice que estamos obligados hacia los demás. Por consecuencia, es nuestro deber dedicarnos a ellos. Y algo que dice este versículo que es muy retador, dice, hacer las cosas para su bien. Entonces, no solamente tenemos que dedicarnos a ellos, tenemos que agradarlos y hacer cosas para su beneficio. O sea, es trabajar para alguien más. ¿Cómo ven eso?
les encanta, lo están disfrutando. La realidad es que a lo mejor es decir, no, o sea, apenas, como ya decía, apenas si puedo con lo mío y ahora todavía tengo que solucionar la vida de alguien más, ¿no? Pero no se trata de agradarnos a nosotros, de buscar lo cómodo, lo fácil, sino es buscar agradar a las personas y así agradar a Dios, porque el que busca agradarse a sí mismo no está siguiendo los pasos de Jesús. El que busca agradarse a sí mismo por encima del amor y del deber necesita arrepentirse. Aquel que busca agradarse a sí mismo por encima del amor y el deber necesita urgentemente arrepentirse, ¿verdad? Entonces, punto número 2 es sigue el ejemplo de Jesús. Jesús no fue alguien que vino a la tierra para complacerse a sí mismo, no vino a disfrutar las mieles de la tierra que él creó, sino que su fortaleza la usó siempre a favor de todos nosotros. Por eso es que si quieres seguir los pasos de Jesús, debes aprender a renunciar a tu comodidad para servir a otras personas. Dice Romanos 15:3. Porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo. Al contrario, en él se cumplió lo que dice la Escritura. Las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Jesús no vino a defender su reputación, no vino a vengarse, no vino a callar a aquellos que lo acusaban. Él vino a llevar tu carga y vino a llevar mi carga. O sea, vino a llevar la carga de todos. Entonces, si quieres conocer a alguien fuerte, pero fuerte de a de veras, piensa en Jesús. Porque cuánta fuerza se necesita para llevar la carga emocional y espiritual, no de una o dos o tres personas, de toda la humanidad. Si a veces escuchar los problemas de una persona ya te debilita, te desgasta y te tumba en el piso, ¿no? ¿Cuánto más Jesús tuvo que tener fortaleza para soportar todo? Y esto nos enseña que seguir el ejemplo de Jesús significa tres cosas: no darte gusto, no lo que quieres, no lo más fácil, no lo más cómodo. Seguir su ejemplo significa cargar con las ofensas de los otros, cargar con el peso de lo que representan las otras personas. Y número 3, guardar silencio. No buscar justificarte, no buscar repartir culpa, no decir, ay, es que ya la había atendido 89 veces, ya, o necesitaba un descansito, ¿no? O también es que ella no entiende, ¿no? O es que él no entiende, no aprende. Entonces, empezamos a repartir culpa, empezamos a señalar, empezamos a acusar. Y por eso es que si queremos seguir el ejemplo de Jesús, simplemente es guarda silencio y haz lo que te toca y aún más, ¿no? Entonces, punto número 3 es la unidad glorifica a Dios. Romanos 15, versículos 5 y 6 dice, y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos juntos, a una sola voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo justo nos está diciendo que Dios, quien da constancia y consuelo, los ayude a vivir en armonía unos con otros. Y esto es porque Dios no se glorifica en divisiones. Dios se glorifica cuando su iglesia vive en armonía, en humildad y en un servicio mutuo. Por eso la unidad no es opcional, es evidencia de fortaleza. Si tú quieres ser un matrimonio fuerte, tienes que estar unido a tu esposa. Si tú quieres tener una familia fuerte, necesitas estar unido a tus hijos, a tu esposa, todo lo que conlleva a tu familia. Si quieres ser una persona fuerte en tu trabajo, tienes que estar unido a tus compañeros. O sea, no hay fortaleza
en la división. No hay manera de que tú seas más fuerte solo que acompañado. Por eso la división es una estrategia del diablo, es una estrategia de Satanás, de chanclas, de Lucifer, de cómo le conozcas o como le digas, pero la división no es algo de Dios. Por eso les decía, no hay una opción en que nosotros digamos, pinto mi raya con estas personas. Porque el amor, la paciencia y el servicio construyen puentes, no solo con otras personas, sino hacia Dios. Por eso hoy en día las iglesias enfrentan divisiones por diferencias doctrinales, por preferencias personales, porque hay quien dice, no me gusta la alabanza, yo prefiero mis himnos de toda la vida. Esta música es de chavos, está muy movida para mí, no la entiendo, no me gusta. Para mí la música de veras es la de los himnos, los coritos, y esas canciones sí te conectaban a Dios, ¿no? Y hasta así tiemblan de la euforia, ¿no? Pero eso al final es tu preferencia, es lo que tú crees que es correcto. No quiere decir que sea lo correcto para Dios. Por eso, la fortaleza que glorifica a Dios es cuando dejamos al lado nuestras diferencias, nuestras preferencias y buscamos la unidad en Cristo. Cuando tú dejas a un lado lo que a ti te gusta y lo que a ti te importa y buscas la unidad, ahí demuestras fortaleza, ahí demuestras madurez, ahí demuestras todo lo que dices saber. Entonces, imagínate una iglesia donde cada persona busca el bienestar del otro. Una iglesia donde nadie se enfoca en sí mismo, sino en servir a la otra persona. Justo así es como Dios espera que seamos como su iglesia. Una iglesia que se entrega a los demás, una iglesia que pone su corazón ante Dios y ante las personas, porque Dios no solo quiere iglesias y personas fuertes, quiere iglesias y personas unidas. No le interesa a Dios que uno sea el más fuerte de su casa, sino que sea el más unido de su casa, ¿no? Que sea el más unido a las otras personas, a los que lo rodean y a todos ellos. Y el último punto es usa tu fuerza para levantar a otros. Filipenses 2, versículos 3 y 4 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces, si tú eres el fuerte, eres fuerte en la fe, entonces pues es tu responsabilidad levantar a tu hermano. Es tu responsabilidad levantar a tu prójimo. Es tu responsabilidad cargar con él, ¿no? Porque hay personas que no tienen la fuerza ni para caminar, pero como tú eres el fuerte del hogar o del donde te encuentres, entonces carga a esa persona, ámalo, sírvelo y ayúdalo a que él se ponga de pie. No pienses solamente en ti y comienza a pensar como Jesús. Pensar como Jesús es dejar a un lado el egoísmo, es buscar edificar a otros y ser la fuerza que carga con lo pesado de la iglesia y lo pesado de las personas. Cargar con lo pesado de las iglesias y las personas es todo aquello que nadie está dispuesto a cargar. Es cargar con eso que nadie quiere, pagar el precio, poner la otra mejilla, dar la milla extra, amar a los odiosos, a los latosos, a los demandantes, amar a aquellas personas complicadas, difíciles. Eso es donde demuestras fortaleza, cuando haces lo que nadie quiere hacer. Porque cuando haces lo fácil, pues cualquiera puede hacerlo, ¿no? Por eso les decía, en una mudanza cualquiera puede llevarse un topper, pero no cualquiera puede ayudarte a cargar un refrigerador, una estufa, una cama, ¿no? Y si lo haces tú solo, pues te vas a romper la espalda, te vas a lesionar, ¿no?
No sé si se acuerdan que, bueno, creo que no les he dicho, pero cuando nos cambiamos aquí, hay una lona infernal guardada en este cuarto, ¿no? Pueden ir a visitarla cuando quieran, ¿no? Pero el chiste es que cuando nos cambiamos de casa, esa lona está del tamaño de todo el patio de acá atrás. Entonces, pues no es una lonita que echas al carro y ya, ¿no? La avientas así, ¿no? Entonces, cuando contratamos la mudanza, pues ya, justo dijimos, pues que se lleven lo más pesado, que se lleven lo más grande. Y ya nosotros echamos pues los toppers, esto es fácil, ¿no? El chiste es que se nos olvidó que existía la lona y la teníamos arrumbada en un cuarto. Entonces ya se había ido la mudanza, estábamos creo que limpiando la casa y es ahí cuando nos damos cuenta que quedaba la bendita lona ahí, ¿verdad? Entonces, pues tuve que apoyarme de mi señora esposa, ¿verdad? Para que me ayudara a levantarla. El punto es que no, o sea, obviamente no es como que yo la cargué y ya, ¿no? Me costó, o sea, muchísimo trabajo simplemente pararla. De ahí, rodarla, ¿no? Y obviamente, pues ella, aunque me quería ayudar, pues no es lo mismo, ¿no? Obviamente hacía su mejor esfuerzo, pero pues el 80% del peso recaía en mi columna, ¿no? Y el 20% en la de ella. Y el punto es que después de mucho esfuerzo logramos llegar al carro, ¿no? Ahora era levántala y métela al carro, ¿no? O sea, el chiste es que gracias a Dios oré como Sansón, ¿no? Para Dios dame fortaleza, ¿no? La logramos levantar, la logramos echar al carro y la logramos aventar ya que llegamos aquí. De hecho, la lona vivió como varios meses de ese lado, ¿no? Entonces, afuera, ahí, porque no podíamos moverla y hasta que un día nos juntamos varios y la metimos a su nueva guarida, ¿no? Y ahí sigue. Pero el punto es que después de eso, yo me lastimé la espalda, ¿no? Y no había sido consciente porque decía, me duele la espalda, ¿no? O sea, como que yo decía, pues es lo de siempre. Pero no se me quitaba y no se me quitaba y no se me quitaba. Y el punto es que tuve que ir al quiropráctico, tuve que estar meses ahí. ¿Por qué? Por haber cargado ese peso, pues no solo, pero sí hacer el mega esfuerzo, ¿no? Entonces después entendí de dónde venía mi dolor y justo dije, fue la lona lo que me lesionó, ¿no? Entonces, esto se los cuento justo por eso, ¿no? Porque no importa qué tan fuerte seas, no puedes cargar con todo el peso tú solo. No puedes cargar con todas las personas demandantes tú solo, ¿no? Entonces, para eso necesitamos buscar ayuda en Dios, porque solo Dios es el que va a renovar tus fuerzas, va a renovar tu energía, va a renovar tu amor hacia las personas, porque si no, te vas a lesionar, te va a doler y vas a dejar tirado las cargas y a las personas por ahí, ¿verdad? Entonces, al inicio, ser fuerte en la fe no te autoriza a distanciarte, ¿no? A decir, pues yo solo me junto con los más fuertes, ¿no? Yo no me junto con débiles, ¿no? Yo levanto pesado, yo nada más con los fuertes del salón me junto. Entonces, ser fuerte no te autoriza a separarte, a aislarte, y tampoco te autoriza a criticar desde la distancia, ¿no? Yo, ahora que estamos yendo al gimnasio, siempre uno ya levanta 2 kilos más que otro y dice, no le sabe, ¿no? Entonces, y seguramente va a haber alguien más lejos viéndome a mí cargar 5 kilos, va a decir, está chavo, ¿no? Entonces, es una cadena de menosprecio, ¿no? Es una cadena donde uno a otro va diciendo, le falta, ¿no? Pero el punto es que justo yo le decía a ella, que ya quiero estar bien mamé para poder ayudar a las personas. Porque obviamente yo luego los veo sufriendo, ¿no? Intentando hacer los ejercicios chuecos y todo. Y digo, yo no soy experto, pero al menos, pues, quizá puedo entenderlo, ¿no? O puedo investigar, ver y todo.
pero yo ahorita no me siento como para llegar y decirle, mira, la técnica correcta es así, así, ¿no? Porque pues ni yo la hago bien, ¿no? Pero el punto es ese, cuando justo le decía a La Paz, ya quiero estar fuerte para poder llegar a ayudar a una persona, ¿no? Y decirle, mira, tienes que hacerle así, ¿no? Porque si yo ahorita llego, me va a decir, pues aplícalo en ti primero, ¿no? Entonces, por eso mejor yo observo, ¿no? Pero porque todavía no soy fuerte, ¿no? Ya estoy, por eso todavía me rodeo con los de mi estilo, ¿no? Pero yo justo pienso, digo, los que sí son fuertes, no les importan los demás, ¿no? La verdad es que yo no veo a nadie en el gimnasio que llegue y diga, no, mira, así se tienen que hacer, así, así, ¿no? La verdad es que nunca, del tiempo que estoy, no he visto a nadie así. Por eso, el ser fuerte no te autoriza a distanciarte y a criticar desde lejos. Te obliga a servir, a cargar y a edificar a otras personas. Al inicio les contaba la historia de que en mi trabajo todos íbamos, ¿no?, a descargar, pero ya llegó el punto en el que ya nadie iba y entonces nada más era, Carlos, ayúdanos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me hice como muy amigo de la señora de la limpieza, entonces ya ni siquiera preguntaban a nadie, sino era, ya llegó Ale, se llamaba, ¿no? Ya llegó Ale con las cosas, vente, ayúdame, ¿no? Pues ahí voy yo, y ya le ayudaba y bajábamos, ¿no? Pero después de eso, ya la señora de la limpieza, que se volvió mi cuata, pues ya me agarraba de su chalán, ¿no? Entonces ya era, ya, a ver, ponlo aquí, ¿no? Y ahora después, no, pero espérate, ahora tienes que ayudarme a guardarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque me decía, es que ayúdame, porque es más rápido. Si no, yo tengo que ir por la escalera, tengo que subirme, tengo que bajar, pero tú ya nada más así lo pones, ¿no? Entonces me agarraba de su chalán y ya a lo mejor me tomaba una hora o a lo mejor hasta más a veces, ¿no? Y había ocasiones en las que yo tenía o mucho trabajo, muchos pendientes o estrés o cosas y todavía era, oye, ya, ven, ayúdame, ¿no? Ya, la tosa, ¿no? O sea, ya no me toca, ¿no? O sea, me agarraron como dicen, ¿no? Les di la mano y me agarraron el pie, ¿no? Pero entonces, sin darme cuenta, pues ya era mi responsabilidad, ¿no? Era uno de mis responsabilidades guardar los suministros y descargarlos. Pero el poder usar mi fuerza, mi altura, me permitió tener una relación más cercana con esta señora. Y en esos momentos de guardar las cosas, pues también nos echábamos nuestro cafecito, que una galletita, ¿no? Que lo que sea. Y entonces en esos momentos ella como que abría su corazón y muchas veces me llegaba a contar cosas que estaba viviendo, que estaba pasando y lloraba y tomaba ese momento pues para quizás desahogarse conmigo. Entonces esa persona pues tiene mucho tiempo que no la veía, pero apenas en febrero que estaba en Ciudad de México, que estábamos ayudando en la cafetería, y yo estaba como en la entrada, ¿no? Recibiendo a las personas, sí, ahorita pasan tanto tiempo, yo lo anoto, bla, 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 ¿no? Estaba de hostess. Y, y era 14 de febrero, entonces ese día en la cafetería es una locura, mega lleno, todos corriendo, subiendo, bajando, ¿no? Entonces yo estaba así con la fila de personas y ya me toca y ya cualquiera paso, ¿quién va, no? ¿Quién sigue? Que no sé qué, y todos molestando y ahí impresionando y muchas cosas, ¿no? Y en eso de repente pasa esta señora que se llama Wendy, ¿no? Entonces pasa, me ve, grita, ¿no? ¡Ay, ¿no? Charlie, ¿no? Y entonces yo así volteo, y ya me ve y me abraza, ¿no? Entonces la gente ahí rodeándome, todo, y ella abrazándome, colgada, y ay, qué bueno que estás aquí, qué padre verte, que no sé qué, o sea, y ya se agarró a platicar conmigo, y la gente, ya sigo, ya me toca, ¿no? Y yo así, no, sí, espérame, que no sé qué, ¿no? Entonces ya, el punto es, pues ya, ay, no, bueno, te dejo, se ve que estás ocupado, que no sé qué, me da gusto volver a verte, en no sé cuánto, bla, 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 ¿no? Y ya se fue. Entonces, les cuento esta historia porque tenía yo creo que fácil 8 años de no ver a esa señora, ¿no? Yo ya no sé dónde trabaja, dónde está, qué hace, a qué se dedica, no sé nada de ello, pero el punto de haber usado mi fuerza años atrás para ayudarle en cosas básicas y servirla hizo que yo pudiera marcarla positivamente
y que años después ella todavía me viera con alegría. Entonces, esto mismo es con todas las personas, ¿no? Cuando tú usas tu fuerza emocional, espiritual e incluso física para ayudar a alguien, esa persona siempre va a recordarte positivamente. Entonces, no importa que tú seas el más fuerte de tu casa, si no lo usas para beneficio de alguien más, a nadie le va a importar. A nadie le va a recordar, nadie te va a recordar por tu fortaleza. Si no, te van a recordar como aquella persona que nunca hizo nada por alguien más, ¿no? Entonces, es el desafío de hoy, es que si todos al inicio reconocimos en qué somos fuertes, pues ahora el reto y el llamado es, pon esa fuerza al servicio de los demás. Y es ahí donde no todos van a querer decir, pues sí, sí me gusta. ¿Por qué? Porque cansa, porque cuesta, porque es más esfuerzo, porque es más trabajo, porque es más de todo, pero también es más bendición, más recompensa, más y mejor tú, ¿no? Entonces, vamos a terminar este tiempo poniéndonos de pie y haciendo una oración, pidiéndole a Dios que use nuestra fortaleza de la manera correcta. Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios, porque podemos ser conscientes de lo que tú nos has hecho fuertes, Señor, porque tú nos puedes enseñar y mostrar, Dios, en qué está nuestra fortaleza. Quizás puede ser nuestras emociones, nuestros sentimientos, y quizás es fuerza física, espiritual, Señor. Pero sin importar qué tipo de fuerza sea, Señor, ayúdanos a ponerla siempre, Señor, a la disposición de otras personas, Señor. Ayúdanos a poder cargar con las cargas de otras personas, Señor, con las necesidades de otros, Señor. Y no ser aquellas personas que se creen fuertes, Señor, pero que no usan lo que tú le has dado, Señor, para el bien de otras personas, Señor. Que podamos entender esta palabra y recordar lo que tú nos dices, Señor, de buscar siempre el bien de los demás antes que el nuestro, Señor. Que no seamos esas personas que buscan solo complacerse, solo agradarse a sí mismos, sino que aunque es difícil, aunque es cansado, aunque es complicado, Dios, podamos siempre usar lo que tú nos has dado para las otras personas, Señor. Que a través de usar nuestra fuerza en servir a los demás, tú sigas fortaleciéndonos, Señor. Tú sigas renovando nuestras emociones, nuestro carácter, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, Señor. Nuestro espíritu, Señor, para que cada vez nosotros podamos, Dios, servir a más personas, podamos ser mejores personas, mejores consejeros, Señor, mejores amigos, padres, hermanos, hijos, Dios, que han decidido ser obedientes a lo que tú nos pides, Señor. Te damos gracias por este tiempo, gracias por la fortaleza que tú nos has dado, Señor, porque sabemos que es un regalo tuyo y que, Señor, tú seguirás dándonos cada vez más fuerza, Señor, para alcanzar a aquellos débiles, Señor, que necesitan ser levantados, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.